Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un episodio súper especial, uno de esos que nos hacen suspirar y soñar despiertos, uno que nos transportará directamente al corazón de una ciudad que respira romance y a la historia de dos personas cuya conexión trasciende lo ordinario. Imaginen esto: Barcelona, la vibrante y cosmopolita ciudad condal, en pleno apogeo de San Valentín, y dos almas gemelas, Can y Demet, viviendo una experiencia que no solo los dejará sin aliento, sino que grabará en sus corazones recuerdos imborrables. Sí, hablamos de Can y Demet y su viaje mágico a la ciudad condal, un periplo que se desplegó como un cuento de hadas moderno, tejido con hilos de amor, belleza y un toque de misterio que solo Barcelona sabe conjurar. ¿Listos para dejarse envolver por el romance, la belleza y un toque de misterio? Si la respuesta es un rotundo sí, asegúrense de que su dedito está listo para darle al botón de suscribirse, porque créanme, no querrán perderse ni un segundo de lo que vamos a compartirles. Cada detalle, cada imagen, cada emoción que capturamos para ustedes es un tesoro que esperamos que atesoren. Barcelona, esa joya mediterránea bañada por el sol y acariciada por la brisa marina, siempre ha sido un escenario perfecto para el amor. Sus plazas llenas de historia, sus callejones que invitan a perderse, su arquitectura que parece sacada de un sueño, todo en Barcelona evoca romanticismo. Pero cuando hablamos de San Valentín, la ciudad se viste de gala de una manera aún más sublime. Las luces de la Rambla parpadean con una calidez que envuelve, el aire se impregna con el delicado perfume de las flores recién cortadas y el dulce aroma del chocolate artesanal, y cada rincón, cada fuente, cada balcón parece susurrar una historia de pasión, de encuentros fortuitos y de amores que desafían el tiempo. Y para Can y Demet, este San Valentín no fue solo una visita turística, fue una inmersión total en la esencia misma de la ciudad, un viaje que trascendió lo terrenal para convertirse en algo verdaderamente mágico, una sinfonía de experiencias compartidas que resonaron en cada latido de sus corazones. Nuestro viaje comienza, como no podía ser de otra manera, con una llegada cargada de expectativa y esa palpable emoción que precede a las grandes aventuras. Imaginen el momento: Can con esa sonrisa que desarma, esa mezcla de picardía y ternura que solo Demet conoce, y Demet, radiante con esa chispa en los ojos, esa luz interior que siempre ha cautivado a Can. Se instalaron en un pequeño hotel boutique en el corazón del laberíntico barrio gótico. No era uno de esos hoteles impersonales, fríos y modernos, no. Era un lugar con alma, con historia, con paredes que parecían susurrar secretos antiguos de siglos pasados, y balcones que se asomaban a callejuelas adoquinadas donde el tiempo parecía haberse detenido. Imaginen despertar con el sonido lejano y melancólico de una guitarra española que se filtra por la ventana, mezclado con el aroma embriagador del café recién hecho que asciende desde la cafetería de abajo. Esa fue la primera pincelada de magia que pintó su estancia, un preludio perfecto para todo lo que estaba por venir. La primera parada obligada, por supuesto, era un ícono de la ciudad, un lugar que inspira asombro y devoción, la Sagrada Familia. Pero Can, siempre atento a los detalles y deseoso de ofrecerle a Demet una experiencia única, no la visitaron como turistas comunes. Había reservado una visita guiada privada, un recorrido enfocado en los intrincados detalles arquitectónicos y la profunda simbología que Gaudí, con su genialidad visionaria, plasmó en esta obra maestra aún en construcción. Mientras el guía, con voz pausada y conocedora, explicaba la compleja narrativa de las fachadas, la luz dorada del atardecer, filtrándose a través de las monumentales vidrieras, creaba un espectáculo de colores indescriptible. Los tonos púrpuras, naranjas y dorados se derramaban sobre las columnas y los arcos, bañando el interior en una atmósfera etérea y casi mística. Demet, con la cabeza ligeramente inclinada, absorbía cada palabra, cada detalle, sintiendo cómo la arquitectura se transformaba ante sus ojos en pura poesía visual. Can, a su lado, no podía apartar la mirada de ella, fascinado por la forma en que la luz jugaba en su rostro, acentuando su belleza natural y su expresión de profundo asombro. Era un momento de conexión pura, donde la grandiosidad del arte se fusionaba de manera íntima y perfecta con la profundidad de su amor. Al caer la noche, Barcelona se transforma, revelando una faceta aún más cautivadora y romántica. Las luces de la ciudad se encienden, creando un tapiz brillante que se extiende hasta el horizonte, y el ambiente se vuelve aún más propicio para el romance. Can, que había planeado meticulosamente cada detalle, había organizado una cena sorpresa. No en cualquier restaurante, sino en un lugar con vistas privilegiadas a la Barceloneta, donde la brisa marina y el sonido hipnótico del mar rompían suavemente en la orilla. Mientras disfrutaban de una deliciosa paella, cuyos sabores evocaban la esencia del Mediterráneo,
y acompañados por un buen vino que realzaba cada bocado, conversaron sobre sus sueños más profundos, sus esperanzas para el futuro y sus recuerdos más preciados. Pero lo que hizo esta cena verdaderamente mágica, el detalle que grabó este momento en la memoria, fue algo completamente inesperado. Al final de la velada, el camarero les trajo un postre exquisito, y escondido entre las frutas frescas y las delicadas cremas, había 2 pequeños colgantes, uno para cada uno. Cada uno llevaba una inicial grabada, la inicial de Can para ella, y la de Demet para él. Un gesto sencillo pero cargado de un significado profundo, un símbolo tangible de su conexión inquebrantable y de un amor que se fortalecía con cada instante compartido. Al día siguiente la aventura continuó, llevándolos a un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas surrealista, el Parque Güell, otra de las maravillas creadas por la mente brillante de Gaudí. Pasearon entre mosaicos coloridos que brillaban bajo el sol, casas que parecían casitas de jengibre y la famosa salamandra que se ha convertido en un emblema del parque. Se sentaron en el icónico banco ondulado, riendo mientras se tomaban fotos, sintiendo la energía lúdica y creativa que impregnaba cada rincón del lugar. Pero lo que hizo este paseo realmente especial, el momento que añadió una capa de profundidad a su experiencia, fue el descubrimiento de un pequeño rincón apartado, lejos de las multitudes, que ofrecía una vista panorámica impresionante de toda la ciudad. Allí, en esa quietud privilegiada, Can sacó una pequeña caja. Dentro no había joyas caras ni objetos ostentosos, sino un mapa antiguo dibujado a mano con trazos delicados. Este mapa no señalaba tesoros escondidos, sino que marcaba una serie de puntos estratégicos por toda Barcelona. Con una sonrisa cómplice, Can le explicó a Demet que cada punto representaba un recuerdo importante para ellos dos, lugares que habían marcado su historia juntos, momentos que habían cimentado su amor. La primera parada marcada en el mapa fue la plaza de Sant Jaume. Allí donde tantas veces habían paseado de la mano en sus visitas anteriores a la ciudad, Can revivió con detalle el día en que se conocieron, el primer cruce de miradas que lo cambió todo, el instante en que sintió esa conexión inexplicable. El siguiente punto los llevó a un pequeño y acogedor café en el barrio del Born, un lugar con encanto bohemio, donde compartieron su primera taza de café juntos en una de sus primeras citas, hablando durante horas, descubriendo afinidades insospechadas y sintiendo cómo sus almas se conectaban. Cada parada era como abrir una cápsula del tiempo, un redescubrimiento de su amor a través de los lugares que habían sido testigos silenciosos de su romance. El mapa los guió por callejones escondidos, plazas silenciosas donde el murmullo de la ciudad se atenuaba, y miradores secretos que ofrecían perspectivas únicas de Barcelona. Hubo un momento especialmente emotivo en la zona del Raval, en un pequeño y recóndito jardín interior, un oasis de paz en medio del bullicio urbano. Allí, bajo la sombra de árboles centenarios, Can sacó una carta que había escrito años atrás, una confesión de sus sentimientos más profundos, de sus esperanzas y de su amor incondicional por Demet. Mientras la leía con voz quebrada por la emoción, las lágrimas de Demet rodaron por sus mejillas, la respuesta más hermosa y elocuente que Can podía esperar. Fue un viaje íntimo a través de su propia historia de amor, contada no solo con palabras, sino también a través de la arquitectura, el alma y el espíritu vibrante de Barcelona. La jornada culminó en Montjuïc, pero no para asistir al famoso espectáculo de la Fuente Mágica, sino para una experiencia aún más íntima y trascendental. Can había reservado una noche en un observatorio astronómico privado, un lugar alejado de la contaminación lumínica de la ciudad, donde el cielo se despliega en toda su majestuosidad. Imaginen esto, sentados bajo un manto de estrellas titilantes, con las luces de Barcelona extendiéndose a sus pies como un mar de diamantes, y un potente telescopio que les permitía contemplar la inmensidad del universo. Mientras observaban las constelaciones, identificando nebulosas y planetas distantes, Can le habló a Demet sobre la magnitud de su amor comparándolo con la infinidad del cosmos. Fue un momento de profunda conexión, donde el amor humano, en su forma más pura y sincera, se sentía tan vasto y eterno como las estrellas que los rodeaban. Para hacer la noche aún más mágica, Can había contratado a un talentoso músico callejero para que los esperara en un mirador cercano, con el sonido de un violín como banda sonora para su momento estelar. Al salir del observatorio, una melodía conmovedora y delicada los envolvió, creen. O la atmósfera perfecta para un baile lento y apasionado bajo la luz de la luna. Se movieron al compás de la música, sintiendo que el tiempo se detenía, que el mundo exterior desaparecía. No había cámaras, no había público, solo ellos dos, la música que flotaba en el aire y la ciudad que se había convertido en el telón de fondo de su amor eterno.
Y no podemos olvidar la gastronomía, un pilar fundamental de cualquier viaje a Barcelona. La ciudad es un paraíso para los amantes de la buena comida, y Can y Demet se entregaron a ella con una pasión desbordante. Desde tapas innovadoras y creativas en el moderno Eixample hasta deliciosos y reconfortantes churros con chocolate en una churrería tradicional, cada bocado era una experiencia sensorial, un viaje de sabores que complementaba perfectamente la riqueza de sus vivencias. Disfrutaron de la vibrante atmósfera de mercados emblemáticos como la Boquería, probando frutas exóticas de colores vibrantes y quesos artesanales de texturas y sabores únicos. Se perdieron en los aromas embriagadores de las especias y el pan recién horneado, convirtiendo cada comida en una celebración de la vida y de su amor. Pero la magia de Barcelona, como bien saben Can y Demet, no se limita a los lugares emblemáticos o a las experiencias planeadas. A veces la verdadera magia reside en los pequeños detalles, en esos instantes de espontaneidad que se convierten en los recuerdos más preciados. Encontrar un rincón tranquilo en una plaza escondida para sentarse y observar a la gente pasar, perderse por las calles sin rumbo fijo, dejándose llevar por la curiosidad, descubrir una tienda de antigüedades llena de tesoros ocultos que cuentan historias olvidadas, o simplemente disfrutar de un helado mientras pasean por la playa al atardecer, sintiendo la arena bajo sus pies y la brisa marina en sus rostros. Can y Demet se permitieron esos momentos de sencillez, esos instantes que aparentemente insignificantes, crean recuerdos imborrables y fortalecen los lazos de una relación. Una tarde, mientras paseaban por el sereno parque de la Ciutadella, se toparon con un artista callejero absorto en su trabajo, creando un retrato con pinceladas precisas y llenas de vida. Can, impulsado por un impulso repentino, una chispa de inspiración, se acercó al artista y le pidió que pintara un retrato de Demet. El resultado fue sencillamente sorprendente. El artista, con un talento innato, capturó no solo la belleza física de Demet, sino también la dulzura, la luz y esa aura especial que emana de ella. Demet, al ver el retrato, se emocionó hasta las lágrimas. Era un regalo inesperado, un testimonio tangible de su amor, plasmado en forma de arte, un recuerdo que atesoraría para siempre. Y así, día tras día, Can y Demet tejieron su propia historia en la intrincada trama de Barcelona. No solo visitaron los lugares turísticos que figuraban en todas las guías, sino que se sumergieron en el alma de la ciudad, permitiendo que su amor floreciera en cada rincón, en cada experiencia compartida. La arquitectura audaz y orgánica de Gaudí se convirtió en un lienzo vibrante para sus emociones, las calles adoquinadas del barrio gótico en el escenario perfecto para sus conversaciones profundas y sus risas contagiosas, y las estrellas, bajo las que se sintieron tan pequeños y a la vez tan conectados, en el techo de su romance eterno. Su viaje de San Valentín a Barcelona no fue simplemente un viaje, fue una experiencia transformadora. Fue un recordatorio poderoso de que el amor no solo se celebra en ocasiones especiales, sino que se nutre y se fortalece en cada instante compartido, en cada mirada cómplice, en cada nuevo descubrimiento juntos. Can y Demet demostraron a través de su periplo que la magia existe y que a menudo se encuentra en los lugares más inesperados, si uno se atreve a buscarla con el corazón abierto y la disposición de dejarse sorprender. Así que ahí lo tienen, amigos, un vistazo íntimo y conmovedor al mágico San Valentín de Can y Demet en Barcelona. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como nosotros al contarlo, sintiendo un poco de esa magia que ellos vivieron. Nos encantaría saber qué les pareció este episodio. ¿Han estado alguna vez en Barcelona? ¿Tienen algún rincón mágico, algún recuerdo especial que quisieran compartir con nosotros y con la comunidad? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber de sus propias experiencias y perspectivas. Si este vídeo les ha tocado el corazón, si han sentido esa conexión y ese calorcito en el alma, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que aman el romance, los viajes o simplemente las buenas historias. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Prometemos seguir trayéndoles historias inspiradoras, destinos fascinantes y momentos que nos hagan soñar despiertos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en cada vídeo, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.